Existe un ángel cuyos designios son tan controversiales que se le considera como un ser que engendra muerte. Este ser es el encargado de hacer el trabajo sucio, si lo vemos desde la perspectiva humana, ya que su tarea ha sido la de engendrar demonios, destruir, tentar a los humanos, mostrar la otra cara de la moneda. Verán, lo que pasa es que en las corrientes judías, o mejor dicho, en la cábala judía, existe algo llamado el árbol de la vida, en donde se hace evidente la existencia de una dualidad, es decir, dos partes. ¿De quién? De Dios. Y como Dios lo es todo, y Él es el absoluto, entonces Dios tiene que ser tanto bueno como malo. A estos dos senderos se les denomina sendero de la mano derecha y sendero de la mano izquierda, mientras que la mano derecha puede representar la benevolencia, la misericordia y la luz. La mano izquierda a menudo simboliza la justicia, el juicio y aspectos más severos o desafiantes de Dios. Pero te advierto, este conocimiento no es para cualquiera. Así es que prepárate, porque Él es el ángel de los desafíos. Él es el ángel de constructor. Él es el ángel de la muerte. Y yo soy el documentalista. Y esto es Samael, la mano izquierda de Dios. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Dentro de la mitología judía podemos encontrar aún más información acerca de diferentes tipos de entidades o seres celestiales. Por ejemplo, es sabido que en la corriente judía, Samael es el consorte o esposo o pareja de Lilith. Así es, la primera mujer creada por Dios según el judaísmo. De acuerdo a los textos judíos, Lilith se encontró a Samael justo después de haber abandonado el Edén. Samael a menudo es asociado con la maldad, aunque no precisamente es así, pero eso lo veremos más adelante. Sin embargo, es por eso que al encontrarse Lilith con Samael, estos dieron a luz a toda una serie de demonios que también pueden ser encontrados y estudiados en las corrientes judías. Samael posee características importantes que lo vuelven un ser bastante especial. Es un deconstructor, es decir, que desarma o revela, a menudo conocimientos ocultos y prohibidos. Es pues considerado también como el gran tentador, que seduce mediante el conocimiento. Para los judíos, Samael representa la sabiduría oculta y es el camino a seguir para todos aquellos magos oscuros del sendero de la mano izquierda. Todos los conceptos y perspectivas comunes del mundo son cuestionados en esta clifa. El mago que ha alcanzado este nivel será capaz de ver a través de las normas y las leyes éticas que nos han aprisionado en una censura psíquica que oscurece en una gran parte de nuestra conciencia. En este nivel, los magos negros confrontarán todas las normas y las leyes éticas haciéndolas conscientes. Así,
Ellos reciben un entendimiento personal de las funciones de la existencia e individualmente pueden decidir qué es correcto y qué está equivocado, qué es bueno y qué es malo. En este sentido, comprender al ángel Samael, que es el tentador que persuade al hombre para comer los frutos del conocimiento, también revela la belleza del mundo y apunta hacia abajo, en lugar de hacia arriba, al reino de los cielos. Samael es el blasfemo que destruye la ilusión con su intelecto. Samael deconstruye los conceptos e ideas en sus más pequeños componentes. El arte psicodélico y surrealista podría ofrecer un vislumbre de la Clifá Samael, es decir, de lo que representa, y de la deconstrucción del lenguaje que puede encontrarse en el dadaísmo puede ser usada en el trabajo mágico con Samael. Para quienes no sepan lo que es el dadaísmo, es un movimiento artístico y literario que surgió en Europa a principios del siglo XX. Este movimiento se caracteriza por su oposición a las convenciones en el arte y la sociedad, buscando subvertir las normas y los estándares establecidos. Los artistas y escritores dadaístas se centraron en lo absurdo y lo irracional y lo antiartístico, cuestionando los valores tradicionales del arte y la literatura. El dadaísmo no busca tener una estética específica o un estilo particular. Más bien, era una actitud de desafío y rebelión contra las estructuras artísticas y culturas tradicionales. Los dadaístas abogaban por la libertad de expresión y la creatividad sin restricciones, rechazando cualquier forma de censura o limitación en el arte. Hod es uno de los sefirot del árbol de la vida, que son atributos o emanaciones a través de los cuales el Ein Sof, o sea, Dios, revela su naturaleza y voluntad. De este modo, Hod es el lado brillante de Samael, representa el intelecto y pertenece al nivel astral superior. Samael es el intelecto oscuro, que puede ser percibido como locura, la originalidad y genio, que está activo fuera de los márgenes de la razón y las convenciones de la civilización. Numerosos científicos, escritores y artistas han tocado los dominios de Samael. El intelecto de Edgar Allan Poe parece haber sido ocasionalmente influido por Samael, y las siguientes palabras que escribió sobre sí mismo representan un buen sumario de la forma de inteligencia que es Samael. Dice así: los hombres me han llamado loco, pero todavía no se ha resuelto la cuestión de si la locura es o no la forma más elevada de la inteligencia. Si mucho de lo glorioso, si todo lo profundo, no surgen de una enfermedad del pensamiento, de estados de ánimo exaltados a expensas del intelecto general. Aquellos que sueñan de día conocen muchas cosas que escapan a los que solo sueñan de noche. Samael, a menudo descrito como la mano izquierda de Dios, simboliza una transformación profunda y a veces desafiante. Representa un lugar donde nuestras percepciones y creencias habituales son cuestionadas y descompuestas hasta su esencia. Imagina un lugar oscuro y misterioso, similar a un cáliz lleno de un líquido misterioso y potente, que tiene el poder de cambiar profundamente a quien lo bebe. Esta idea no es exclusiva de una sola tradición. En muchas culturas antiguas, especialmente en prácticas chamánicas, se utilizan métodos similares para inducir cambios profundos. A menudo, esto implica el uso de sustancias poderosas que pueden compararse a este veneno metafórico, para desencadenar experiencias espirituales intensas y transformadoras. En esencia, Samael representa ese viaje desafiante hacia el autodescubrimiento y la transformación profunda.
El veneno de Samael provoca una muerte iniciática de la personalidad mundana de aquellos magos oscuros que lo experimentan. En su lugar, la verdadera voluntad es liberada, la cual se corresponde con la bestia y Tahirión. Samael es la clifa del embaucador. El embaucador es el personaje mitológico que trasciende tanto sabiduría como locura. El dios nórdico Loki tiene las cualidades del embaucador y es tanto sabio como astuto, así como la causa de muchos problemas. En los mitos indios norteamericanos, el coyote es a menudo un personaje embaucador. Puede ser un portador de cultura que imparte habilidades y objetos que pueden ser tanto bendiciones como maldiciones. Un buen ejemplo de esto es el fuego, que puede aportar calor, pero también puede quemar. La iniciación simbólica a los misterios del fuego pertenece a la iniciación del sendero de la mano izquierda y por ello también a la clifa Samael. Los magos juran un pacto en el nivel de Samael para así ganar control de la Kundalini, es decir, la energía de la vida. Los magos juran un pacto en el nivel de Samael para así ganar el control de la Kundalini, la energía de la vida y el fuego interior. La iniciación mágica oscura es un proceso que puede ser doloroso, ya que derriba los viejos conceptos. Aquí, los magos oscuros del sendero de la mano izquierda experimentan un renacimiento de su identidad espiritual, adquiriendo una perspectiva completamente nueva del mundo. Es un proceso donde las antiguas creencias, derribadas por la influencia de Samael, renacen en formas más elevadas y purificadas a menudo que el mago se adentra en los niveles superiores de comprensión. Samael, en esta tradición, está vinculado con Adramelech, una figura que simboliza la individualidad y la belleza en su forma más pura, y de quien ya tenemos un video en este canal. Aquí, el mago se libera de las restricciones éticas convencionales, permitiendo que una nueva forma de expresión y creación surja. Este proceso se enfoca más en los valores estéticos, la belleza y la expresión artística, en lugar de las normas morales tradicionales. La idea central es que Samael actúa como un catalizador que libera a los magos de las limitaciones impuestas por convenciones o normas éticas, permitiéndoles explorar y desarrollar su creatividad y autoexpresión de maneras únicas y personales. En este viaje, los magos oscuros se convierten en artistas de su propia existencia, dibujando su camino con colores y formas que trascienden las reglas ordinarias. Entonces, ¿Samael es bueno o es malo? Déjame tu opinión en los comentarios. Yo soy el documentalista y esto fue Samael, la mano izquierda de Dios.